Hola, buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Gabriel Juárez Bravo y el día de hoy sean bienvenidos a la segunda clase virtual. Esta clase comprende en la operación de las transmisiones. Vamos a ver el cuadrante selector y la operación de la transmisión automática. Bueno, pues aquí vamos viendo primero qué es un cuadrante selector. El cuadrante selector se compone de 6 o 7 posiciones del mismo rango en las cuales se utiliza cada función de la misma transmisión, ya sea parking, ya sea reversa, neutral, un overdrive o drive, segunda manual o primera manual. De diferentes transmisiones, entonces diferente tipo de rango selector, ¿sí? Entonces seguimos y empezamos con el rango de selección de parking. El rango de selección de parking, pues obviamente su nombre lo dice, estacionamiento, y es el mecanismo en el cual se bloquea la misma transmisión. ¿Por qué se bloquea? Porque pues es la función de estacionamiento, ¿no? Entonces aquí se bloquea la flecha de salida. La flecha de salida tiene un componente completamente mecánico en el cual se bloquea la flecha de salida hacia mi diferencial o la flecha de salida hacia mi flecha cardán y posteriormente mi diferencial, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta función? Bueno, pues permite que el motor encienda y se utiliza normalmente para checar el nivel del aceite, ¿no? Automatic Transmission Fluid. Ahora, aquí en cuestión de la medición del aceite, pues varía o depende mucho del manual de fabricante, porque hay algunas transmisiones que te dice que lo cheques en neutral con el motor prendido, en parking con el motor prendido, o en su defecto bloqueando las ruedas con freno de estacionamiento y unos taquetes para que lo pongas en D, pisando el freno, motor encendido y cheques el nivel del ATF. Pero eso de acuerdo a tipo de transmisión. El 90% o la mayoría de todas las transmisiones se utiliza el parking. Aquí en la misma reversa, ¿verdad? Pues es la velocidad que nos permite manejar el vehículo en conducción hacia atrás. Obviamente esa transmisión, pues toda la misma transmisión tiene una relación de acuerdo a donde hay mayor presión hidráulica. Como aquí lo podemos ver, ¿no? En reversa nos da aproximadamente, de acuerdo a la aceleración, pero nos da alrededor de 180 o 220 psi. Máximo torque, entonces sería un 260 o 300 psi. Cuando el rango esté en D o en primera manual, nos da 52 a 58 psi. Entonces, si por alguna razón el vehículo que nosotros estamos manejando se encuentra atascado, es más fácil sacarlo de reversa que para adelante, ¿verdad? Es más fácil. Claro que aquí pues se varía de acuerdo en la situación que nos estemos presentando, ¿verdad? Que tal que si para atrás está un barranco, pues sería ilógico darle para atrás, ¿sí? Pero esto es un buen dato en el cual pues nosotros podemos utilizarlo, ¿no? En la posición de neutral, esa transmisión nos permite, o ese rango selector nos permite poner en marcha nuevamente el motor en el dado caso de que el vehículo ya esté con un cierto impulso o se encuentre en movimiento. Obviamente si nosotros vamos avanzando y ponemos en parking, como al momento de poner parking
se pone un mecanismo de bloqueo, en automáticamente las llantas que nos proveen la tracción se frenarán súbitamente. Entonces eso puede ser prácticamente peligroso porque no sabemos dónde vamos a detener las llantas. Puede ser que estemos en una carretera, o puede ser que estemos en una ciudad. Entonces puede llegarnos a chocar a alguien por alcance, ¿no? Entonces esa transmisión en manual tiene la disponibilidad de poder dar marcha otra vez al motor en el dado caso de que se haya apagado por cualquier falla mecánica, ¿no? Entonces permite planear en carretera. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si nosotros tenemos una pendiente y esa pendiente es de bajada, entonces podemos poner nosotros en neutral con fines de liberar prácticamente al motor, ¿sí? Que el motor baje en sus RPM y tener una velocidad considerablemente alta a los 60 km por hora. También en la posición de neutral, pues permite el remolcar o el empujar el vehículo con el motor apagado. Aquí hay una pequeña observación. Nosotros podremos remolcarlo, sí, pero máximo un 50 km hora de velocidad o 50 km de distancia. Si nosotros elevamos a cualquiera de esas dos variantes, entonces podremos tener un daño severo a la misma transmisión. ¿Por qué? Porque las llantas, que son las motrices, al momento de que está en neutral, las llantas empiezan a girar. Eso hace que el diferencial o la flecha de salida empiece a girar. Y eso hace que los engranajes planetarios empiecen a girar. A pesar de que están nadando en aceite, hay lubricación, pero no hay una disipación de temperatura. Por tal motivo, si nosotros excedemos la velocidad o la distancia, se pueden dañar los engranajes planetarios de esa transmisión. Puede fundirse el engranaje planetario al tal grado de cambiar prácticamente toda la caja, ¿no? Entonces, lo más seguro sería remolcarlo o empujarlo a distancias cortas, y ya cuando es distancias más largas, lo más lógico y por obvias razones de seguridad sería llevarlo en una grúa. Obviamente que la grúa sea de plataforma, porque volvemos a lo mismo. Si el eje trasero sigue rodando y la tracción es trasera, entonces la transmisión va a tener un problema en la flecha de salida. Obviamente va a tener giro, va a tener movimiento los engranajes planetarios, y la flecha de salida junto con los engranajes planetarios pueden fundirse y dañar toda la transmisión. Hay que tener en cuenta, pues obviamente, esa información. La transmisión automática en la posición drive, pues obviamente son avance hacia el frente en todas las velocidades hidráulicas que tenga la transmisión. Si la transmisión es de 3 velocidades, ahí puede empezar primera hidráulica, segunda hidráulica y después tercera hidráulica, que sería el último cambio. Si la transmisión es de 4 velocidades, ahí se van a aplicar las 4 velocidades al frente. Aquí hay un pequeño detalle que hay que considerar en una conducción dinámica. La transmisión, cuando estemos de velocidad 0 a 25 o 30 kilómetros, va a generar el cambio a segunda. Para que esto se genere, tiene que tener muy en cuenta tanto la posición del acelerador o, en su defecto, la velocidad del vehículo. Si vamos en una pendiente, entonces obviamente se le va a acelerar más. Probablemente sea que el cambio lo maneje a 30 km por hora. Si vamos a una planicie o si vamos bajando una pendiente, lo más lógico es que se genere el cambio a 25 km por hora, de primera a segunda, ¿sí?
De segunda a tercera, entonces el cambio de velocidad sería, o el parámetro de la velocidad sería de 30 a 60 kilómetros. ¿Sí? De tercera a cuarta, o en su defecto último cambio, sería de 60 kilómetros por hora a el rango máximo de velocidad. Si el rango máximo de velocidad son 140 kilómetros hora, entonces lo va a generar. Eso es de acuerdo a una conducción dinámica. Una conducción dinámica va relacionada a una aceleración por debajo del 50%. Si el operario o la persona que esté conduciendo el vehículo excede el 50%, entonces la transmisión va a ser los cambios más largos. Puede ser que el de primera a segunda lo haga a los 35 kilómetros. El de segunda a tercera lo haga a 50 kilómetros o 60 kilómetros. Por lo tal motivo, entonces los cambios van a ser más prolongados. Pero eso depende de la aceleración y el camino. Si es una pendiente, si es una planicie o si es una bajada. En segunda manual. La operación en segunda manual nos va a permitir dos velocidades al frente, un cambio de velocidad y obviamente este rango de velocidad pues tiende a tener dos funciones. La primera sería que se utilice como una emergencia, como un freno de motor. Si uno va en conducción hacia el frente, 80 kilómetros por hora aproximadamente, uno alcanza a frenar y el mismo vehículo o servicio de frenos se siente con poco frenado, con poca energía de frenado, entonces puede bajar a segunda con fines de bajar rápida a la velocidad del mismo vehículo. Eso no quiere decir de que se maneje siempre así, solamente es un modo de frenado de emergencia. ¿Sí? La otra sería el reforzar un poco más la fuerza de la transmisión en componentes, ¿verdad? Que posteriormente vamos a ver que se aplican bandas o servos dependiendo a una velocidad. Entonces, aquí en este punto, pues se utiliza pues, para unas pendientes un poquito más prolongadas. Obviamente, ¿verdad? Si nosotros vamos subiendo esa pendiente y nosotros vamos a una velocidad mayor a 40 kilómetros, entonces sería un error bajarla a D. Esto solamente se utilizaría para cuando nosotros estamos subiendo la pendiente. Nada más. Empezamos de velocidad 0 a 30 o 40 kilómetros por hora. No podemos bajarla de D. O sea, de D bajar la segunda manual cuando llevamos 80 kilómetros, eso es un error. Seguimos en la siguiente modo de operación. Primera manual. Entonces aquí solamente nos permite una sola relación, una sola velocidad de enfrente. No hay cambios de velocidad puesto que estamos en primera manual. La relación de primera manual es más reforzada. ¿Eso qué quiere decir? De que en velocidades hidráulicas aplican unos componentes, como un sprocket, como un embrague. Cuando nosotros tenemos una velocidad primera hidráulica, aplican los mismos componentes más otros componentes como un servofreno, como una banda, para darle mayor durabilidad a los componentes de primera. Entonces, si alguna persona exige demasiado aceleración, demasiado torque y lleva una velocidad 0 porque lleva mucha carga, porque le va, no sé, va a derrapar, va a ser un derrapón, puede ser que algunos de los componentes de las transmisiones en primera hidráulica se dañen.
Entonces lo más correspondiente sería bajarlo a esta, que sería la primera manual. ¿Sí? Ahora, aquí nosotros estamos dando a pie a que tengas una carga, ¿sí? Y vayas apenas a subir una pendiente, ¿sí? Insisto, si ya vas con una cierta trayectoria, sería un error empezar otra vez, bajarla a primera manual, ¿sí? Esto solamente se utiliza cuando, pues obviamente, pues el vehículo está completamente cargado, tiene a lo mejor un remolque y apenas va a empezar a avanzar, y para colmo va empezando a avanzar en una subida, ¿sí? Para eso se recomienda la primera manual. Una vez llegando a la velocidad tope, la velocidad límite, que serían 25 a 30 kilómetros, lo más correspondiente sería o subir a D o segundo manual, ¿sí? Seguimos. Operación de la transmisión automática en conducción deportiva. En algunas transmisiones, obviamente ya electrónicas, se activa la modalidad de Sport o la modalidad de conducción deportiva. Entonces aquí la gestión de electrónica controla los cambios, obviamente para dar un paso más largo. ¿Para qué? Para que primera nos provea de fuerza, ¿sí? Para nosotros tener una mayor revolución en el motor en primera, y el cambio se daría aproximadamente a unos 30 a 40 kilómetros. Después ahí pasaría a segunda, pero obviamente el vehículo ya va más revolucionado en cuestión de al torque. El cambio lo haría aproximadamente entre las 3.500 4.000 revoluciones, cuando en una conducción dinámica el cambio lo hace de 1.500 a 2.500 revoluciones, ¿sí? Ahora, en una conducción dinámica depende mucho del sensor del acelerador y la velocidad. Aquí depende de las mismas cosas: TPS y el sensor de velocidad y la gestión de control, que es de Sport. Bajo estas condiciones, cuando tú le pongas el botón en el mismo display del tablero, en el mismo tablero, va a indicar que el modo Sport está activo. Entonces, seguimos. Siguiente operación. Esta conducción, pues obviamente es de invierno, es la Winner, y obviamente se activa con el mismo botón en la posición de D. Este tipo de conducción obviamente es para vehículos en donde hay mucha nieve, donde puede helar o puede nevar, haciendo que el camino donde pasa el vehículo pueda perder adherencia, ¿sí?, correspondiente al torque frenado del motor, y nos dé pues prácticamente problemas en cuestión de agarre y adherencia. Entonces, la velocidad máxima depende de la programación que el mismo propietario le dé, pero cualquiera de las dos programaciones que uno le dé, lo que ya esté programado o la programación que dé el conductor, no excede los 35 kilómetros por hora, ¿sí? Esa función se utiliza normalmente, como ya lo he dicho, en diferentes caminos donde hay nieve, y obviamente si hay nieve y hay tierra, entonces se genera prácticamente un lodo. Esta transmisión es electrónica. Esa transmisión es combinada la información con motor, frenos ABS y la misma transmisión, para trabajar en conjunto para que el vehículo no derrape, ¿sí? Y si necesita un mayor
frenado la transmisión, entonces automáticamente la misma transmisión hace los cambios regresivos. Esto es con la intención de generar una mayor tracción, una mayor adherencia, una mayor dirección. Los tres sistemas conjuntos trabajan, ¿sí? Si el vehículo viene con el sistema de control de estabilidad, entonces el sistema de control de estabilidad también entra a trabajar con la misma función de invierno, ¿sí? Entonces, por mi parte es todo. Esta es la segunda clase virtual y estamos viendo solamente en este momento, vimos los rangos de operación. Espero te haya gustado y te haya servido esta explicación y nos vemos en la siguiente emisión. Nos vemos la siguiente semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, házmelo saber y nos vemos hasta la próxima.